Estamos en esta sección de Apocalipsis en donde nos encontramos escudriñando estos mensajes que fueron dirigidos a ciertas iglesias locales en particular, localizadas en el Asia. Pero al mismo tiempo ya hemos dicho anteriormente que aunque estos mensajes van dirigidos particularmente a estas iglesias, al mismo tiempo son mensajes que se dirigen a la iglesia universal de todos los tiempos y de todos los lugares. Por lo tanto, cada uno de estos mensajes, hermanos, va dirigido también a esta iglesia local. Va dirigido a cada uno de nosotros en lo particular. Pero quiero destacar algo. Aunque estos mensajes van dirigidos a la iglesia o a las iglesias, el centro de estos mensajes no son las iglesias en sí, sino Cristo mismo. De hecho, todo el libro de Apocalipsis tiene el propósito, como lo vimos en el primer sermón, de revelarnos la gloria de Dios en Cristo. Apocalipsis trata de principio a fin sobre Cristo, sobre Dios. Es interesante incluso ver que las dos principales secciones que podemos identificar en Apocalipsis, que corresponden la primera de ellas al capítulo 1 y al capítulo 3 y después del capítulo 4 hasta el final, cada una de estas secciones comienzan con una visión de la gloria de Dios. Nosotros vimos en el capítulo número 1, versículos 12 al 20, aquella gloriosa visión de Jesucristo nuestro Señor en la gloria. Y cuando lleguemos nosotros al capítulo 4, veremos que en este capítulo, versículo 1 y hasta el capítulo 5, versículo 14, es decir, los dos capítulos 4 y 5, lo que nos revelan una vez más es una visión de la gloria de Dios. Y esto es lo que da lugar al resto de las visiones. Es lo que va a gobernar lo que se presenta posteriormente. Apocalipsis entonces, es cierto que nos revela las cosas que sucederían y que seguirán sucediendo, pero por sobre todo Apocalipsis tiene el propósito de revelarnos a Dios mismo. Y en los mensajes de estas cartas podemos palpar esta realidad, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo se presenta ante cada una de estas iglesias describiéndose a sí mismo de una manera particular. Recordará que cuando escribe a Éfeso, Él se presenta a sí mismo como aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dando a entender que Él es el Señor, el Rey, la cabeza de su iglesia, que Él se encuentra involucrándose activamente en medio de todo lo que la iglesia hace, que Él es quien gobierna, dirige, guarda, protege, guía. Este es el Cristo que se presenta a sí mismo para Éfeso. En el caso de Esmirna, Él se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Él se revela a sí mismo como el Cristo victorioso, como aquel que triunfó sobre la tumba misma, aquel que resucitó de entre los muertos, y si Él vive, su iglesia vivirá eternamente. Y en el mensaje a Pérgamo, se presenta como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos, describiéndose de esta manera como aquel que juzga, aquel que tiene potestad para ejercer justo juicio sobre su pueblo, y aquel que lo va a hacer cuando esto sea necesario, aquel que está tan al pendiente de su iglesia que va a señalar pecado siempre que éste se haga presente en medio de su iglesia. Estos mensajes entonces nos revelan a Cristo, nos muestran a Cristo. Distintas facetas o aspectos del carácter de Cristo son gloriosamente revelados, hermanos. ¿Y por qué? Porque la iglesia de Cristo, hermanos, va a responder a Cristo en la medida en que contempla su gloria, en la medida en que es capaz de contemplar, palpar más acerca de su naturaleza, de su grandeza, de su majestad, de su señorío. En virtud de esa contemplación, la iglesia responde como respuesta
valga la redundancia. Y hoy tenemos un cuarto mensaje dirigido a la iglesia, podríamos decir, más pequeña de entre todas las iglesias a las que les escribió del Asia. En estos versículos encontramos el mensaje más largo que él dirigió a cada una de estas iglesias, y lo hizo a aquella iglesia que se encontraba en la ciudad menos conocida, una ciudad muy pequeña, pero hemos de decir una ciudad con una alta actividad comercial, una ciudad que se encontraba justo en medio, en el camino entre Pérgamo y Sardis, por lo que era una ciudad que tenía abundante comercio, una ciudad que se caracterizaba, según los comentaristas, por el hecho de que existían gremios comerciales en ella. Estos son, digámoslo así, los antepasados de lo que hoy en día podríamos conocer como los sindicatos de trabajadores. En esta ciudad de Tiatira había esta organización, había distintos oficios, cardadores, sastres, curtidores, alfareros, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos gremios estaban organizados bajo un Dios tutelar. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno de estos grupos que se reunían y que tenían ese oficio en común, adoraban a un Dios en común. Un Dios al cual le ofrecían habitualmente sacrificios y adoración. Un Dios al cual le presentaban alabanza. Un Dios que reconocían como su Dios y en el que confiaban para poder prosperar. Es en esta pequeña ciudad idólatra, comerciante, que a Cristo le plació levantar una pequeña iglesia. ¿Cómo surgió esta iglesia? No tenemos idea, pero podemos especular un poco, porque en Hechos capítulo 16 se nos narra aquella ocasión en la que el apóstol Pablo estaba predicando la palabra de Dios, y una mujer que era temerosa de Dios, escuchando el mensaje de las Escrituras, respondió en arrepentimiento y fe. Hablo de Lidia, la vendedora de púrpura, que era de Tiatira. Algunos comentaristas han especulado que quizá ella fue el instrumento que Dios usó para comenzar a establecer esa pequeña célula que después se llegaría a convertir en una iglesia local en donde el nombre de Cristo sería adorado. No lo sabemos. Y no es relevante. Pero lo que quiero destacar en este primer punto, hermanos, es la forma en la que Jesucristo saluda a esta iglesia local. ¿Qué nos revela acerca de Cristo el mensaje dirigido a esta pequeña iglesia local en esta ciudad comerciante? Observe el versículo número 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Qué nos dice acerca de Cristo esta descripción, hermanos? ¿Qué nos pretende revelar acerca de la naturaleza, del carácter, de la persona de nuestro Señor Jesucristo? El hecho de que se presenta a sí mismo como el Hijo de Dios, y no solo como el Hijo de Dios, sino como aquel cuyos ojos, dice el texto, son como llama de fuego. Cristo se presenta ante esta iglesia con toda su divinidad, hermanos. Él se acerca a Tiatira diciéndoles y señalándoles: he aquí que yo soy Dios. Yo soy aquel cuyos ojos pueden escudriñar, pueden conocer lo profundo de tus pensamientos. Yo soy aquel que es omnisciente, omnipresente. Yo soy el eterno Hijo de Dios. Versículo 23, en la parte final,
abunda un poco más en cuanto a este detalle, porque dice ahí, yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿A qué texto nos remiten esas palabras, hermano? Hay un texto muy popular, conocido entre la cristiandad. Jeremías capítulo 17. Versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?, pregunta el pasaje. Versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermanos, Cristo es Dios. Hay tanta evidencia en las Sagradas Escrituras acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que es una gran necedad negar esta realidad. En este pasaje, literalmente, Cristo está diciendo ser Dios. Dice, yo soy el que escudriño la mente. En el original dice los riñones, refiriéndose al alma. Yo soy el que conozco el alma, lo profundo de tu ser. Conozco tu corazón, conozco tus pensamientos, conozco tu voluntad, conozco tus afectos. Yo sé todo, absolutamente todo de ti. Y Jeremías dice que el único que puede hacer eso es ¿quién? Jehová, Dios. Nadie sino Dios puede conocer los pensamientos del hombre. Cristo dice ser aquel que conoce los pensamientos del hombre. Cristo es Dios, verdadero Dios. Ahora, hermanos, meditemos en el contexto en el que está diciendo esto. Él está llamando a una iglesia local a encontrarse con Él. Recordemos que estos mensajes fueron redactados por Juan y enviados a las iglesias para que se leyesen en la asamblea de la iglesia local. Pensemos en ese momento en el que el pastor, el anciano, el obispo tomó ese rollo y comenzó leyendo estas palabras a la iglesia de Tiatira y le dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Lo solemne de las palabras, lo que está a punto de proclamar, llama nuestra atención inmediatamente. Ahora, hermanos, esto es una realidad, domingo tras domingo en medio de nosotros. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, debemos recordar que aquel que conoce lo más profundo de nuestro corazón nos está llamando delante de su presencia. Cuando nos congregamos, cuando nos reunimos, cuando venimos a la iglesia, es para presentarnos cara a cara delante de aquel que es el Dios eterno, hermanos. El hecho de que estemos hoy aquí reunidos debería de recordarnos, amados hermanos, que estamos presentándonos delante de nuestro Dios. Y si este Dios escudriña los pensamientos, la pregunta que quiero hacer para que se aplique a tu corazón es, ¿acaso vienes el día de hoy y domingo tras domingo con la reverencia adecuada, sabiendo que estás delante del Dios Altísimo? Sabiendo que estás delante de aquel que todo lo conoce, que todo lo sabe. ¿Preparas adecuadamente tus pensamientos, tus afectos para tener este encuentro cara a cara con este Dios? No es suficiente el simplemente hacer acto de presencia, hermanos. Se nos enseñaba eso la semana pasada. Y tomo esta frase una vez más prestada a nuestro hermano que citaba el miércoles en la reunión de oración, hermanos. Si este Dios al que venimos a adorar fuera un ídolo, basta con que hagamos acto de presencia, hermanos. Pero nuestro Dios es aquel que conoce lo profundo del corazón. Es aquel a quien no podemos engañar en lo absoluto.
Y nuestro Dios se interesa por la forma en la que venimos, por lo que hay en nuestros pensamientos, por nuestros propios afectos. Dios se interesa de todas estas cosas y la pregunta que cabría hacer es ¿por qué? ¿Por qué le importa la forma en la que preparamos nuestro corazón? La respuesta que puedo dar, hermanos, es porque todo cuanto hacemos tiene que ver con su propia gloria y con su propio honor. A eso hemos sido llamados como cristianos. Fuimos hechos pueblo de Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos tomó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos salvados para gloria, para honra, para alabanza de su nombre. Todo cuanto usted y yo hacemos tiene ese propósito, tiene esa implicación. Nos congregamos, hermanos, para honrarlo a Él, no para beneficiarnos simplemente nosotros. Nos reunimos porque Él es digno de toda alabanza, de toda adoración, hermanos. Ese es el verdadero sentido y propósito de todo cuanto hacemos y eso es lo que debería de gobernar incluso cualquier otra actividad de nuestro día a día, amados hermanos, reconociendo, recordando y entendiendo que todo cuanto hagamos hemos de hacerlo para gloria y alabanza de su nombre. ¿Es usted madre de familia? Cumpla con su labor para la gloria de Dios. ¿Es usted un esposo? Tiene que procurar ocuparse de dar gloria a Dios en su rol. ¿Es usted esposa? Tiene que procurar dar gloria a Dios en su labor como esposa. Todo cuanto hacemos, somos llamados a hacerlo coram Deo, delante del rostro de Dios. Ahora, si este es el Cristo de la iglesia de Tiatira, y es nuestro Cristo, y si Él hoy nos estuviera llamando, y en un sentido nos está llamando, a presentarnos delante de Él, y sabemos de antemano que Él dispone a evaluar nuestro corazón, déjeme preguntar, ¿qué es lo que vería Cristo en usted en este momento? ¿Qué es lo que este Cristo, cuyos ojos son como llamas de fuego, podría ver en usted o está viendo en usted en este instante? Amada Iglesia Bautista Reformada de Guadalajara, ¿qué estará viendo Cristo de nosotros? ¿Qué evaluación creemos que Cristo podría hacer de esta iglesia local en este instante? Si Él nos enviase una carta en estos momentos, un mensaje, ¿qué cree usted que nuestro Señor Jesucristo describiría respecto a esta iglesia local y respecto a cada uno de nosotros? ¿Qué fue lo que vio en Tiatira? Déjele digo lo que vio en Tiatira, porque el texto nos lo hace ver. Versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Estos versículos nos dicen lo que Cristo vio de Tiatira. Nos presentan la evaluación que Cristo hizo de esta iglesia local. Y podemos ver un contraste entre un progreso que destaca nuestro Señor Jesucristo y una decadencia al mismo tiempo que señala particularmente. Dos cosas. La primera de ellas, Cristo destaca el progreso que había estado ocurriendo en esta iglesia local. Él dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu amor, yo conozco tu fe, yo conozco tu servicio, tu paciencia. Hermanos, esto es digno de ser destacado. Jesús está diciendo a esta iglesia que esta iglesia tenía amor, tenía fe, tenía servicio, tenía paciencia. Más aún, observe lo que dice, tus obras postreras son más que las primeras.
Era una iglesia, hermanos, que estaba progresando, que estaba creciendo en ese sentido. Ahora, esto contrasta con Éfeso. ¿Recuerda usted lo que le dijo a Éfeso nuestro Señor Jesucristo? Éfeso era una iglesia que había perdido, ¿qué? Su primer amor. Y Cristo la reprende diciendo, revisa de dónde has caído, vuelve a hacer las primeras obras. Porque Éfeso, aunque eres una iglesia diligente, has perdido tu primer amor. No hay corazón en lo que tú estás haciendo por mi causa. Pero a Tiatira le dice completamente lo contrario. Tiatira, veo que hay amor, veo que hay fe, veo que hay paciencia. Y veo que incluso has progresado porque tus postreras obras, las obras que estás llevando a cabo, superan por mucho las primeras. Y en ese sentido, hermanos, podemos aplicar aquí algo para nuestras vidas. Como cristianos somos llamados a crecer. Somos llamados a progresar en la vida cristiana, hermanos. Y una vez más, me pregunto, ¿se podrá decir de usted, amado hermano, que sus obras actuales son mayores que las primeras? Oh, ¿cuántas veces he escuchado a cristianos hablar del pasado, de lo que hicieron, de lo que eran en otro tiempo, de cómo es que comenzaron a servir al Señor cuando recién fueron salvados, pero hoy en día los encuentras allí cabizbajos, sumergidos, ensimismados, pensando solamente en el yo, en el ego, olvidándose por completo del avance del reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Son tus obras postreras mayores que las primeras, hermano? Oremos para que así sea, hermanos. Oremos para que el Señor obre en nuestras vidas y nos conceda gracia y un celo santo, para que si estamos ensimismados, podamos despertar y seguir avanzando el reino de Cristo, hermanos. Sin embargo, Tiatira, aunque tenía todo esto, hermanos, también estaba en decadencia. Es cierto, tenían amor, tenían fe, tenían servicio, tenían paciencia, pero por otro lado, en el versículo 20 se nos dice que estaban tolerando la falsa enseñanza entre ellos. Y una vez más vemos el contraste con Éfeso. Si usted recuerda a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, versículo 6, nuestro Señor Jesucristo les dice, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Y anteriormente le había dicho, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Éfeso había abandonado su primer amor, pero había permanecido fiel en cuanto a la doctrina, firme en cuanto a la enseñanza. No daba lugar a los falsos maestros en medio de ellos, pero en Tiatira era lo opuesto. Ellos estaban fervientes, ellos estaban viviendo en las experiencias, estaban viviendo en la emoción, estaban viviendo en esa pasión. Pero habían descuidado la enseñanza, habían descuidado la doctrina, habían cambiado la experiencia, abandonando las enseñanzas de las sagradas escrituras. Tiatira, ¿estás tolerando que esa mujer que dice ser una profetisa enseñe en medio de ti y aún seduzca a mis propios siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos? Esta iglesia entonces, Tiatira, ¿cuál era el problema? Esta iglesia era una iglesia que enfatizó tanto lo subjetivo que comenzó a descuidar lo objetivo. Y tenemos que entender, hermanos, que el equilibrio es lo que se necesita en la vida de cada uno de nosotros. No podemos irnos a un extremo o al otro, tenemos que procurar siempre un equilibrio. Tiatira había caído en ese desequilibrio.
enfatizando tanto todos estos aspectos emocionales, habían descuidado por completo la sana doctrina, la sana enseñanza. ¿Qué dice Dios en su palabra? Fue Martin Lloyd Jones quien describió la verdadera predicación de una manera muy particular. Él decía que la verdadera predicación no es otra cosa sino teología en llamas, decía él. Es decir, no podemos descuidar lo uno ni lo otro. Es necesario el conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras, pero tampoco podemos caer en esa apatía, en esa tibieza. Tanto la una como la otra son necesarios. Tanto la cabeza como el corazón deben de estar conectadas en nuestras vidas como cristianos. Debemos comprender las verdades objetivas de la palabra de Dios y entonces realmente manifestar el gozo que éstas nos producen cuando las hemos entendido. Tenemos que procurar profundizar en el conocimiento de la palabra, de las Escrituras, del Evangelio, quién es Dios, quién es Cristo, lo que Él ha hecho, su justicia perfecta, imputada en favor de pecadores como nosotros. Pero una vez que entendemos y profundizamos todo esto, somos llamados a responder en una genuina adoración, en una genuina alabanza, con un gozo informado por la verdad de las Sagradas Escrituras. La pregunta es, ¿qué hay de esta iglesia, hermanos? ¿A qué extremo podríamos estarnos inclinando en estos momentos? ¿Estamos enfatizando el mero conocimiento y haciendo a un lado la realidad de que la vida cristiana es una vida que ha de manifestarse exteriormente también? ¿O podría ser que estamos comenzando a caer en el extremo de las emociones, descuidando la sana doctrina, la sólida enseñanza de la palabra de Dios? ¿Qué hay de usted, amado hermano? ¿Qué hay de su propia familia? ¿Cómo está atendiendo a su familia en el día a día? ¿Está haciendo un mero énfasis en el conocimiento teológico en casa, olvidando y descuidando que el corazón debe estar involucrado en medio de ese conocimiento? ¿O está simplemente instruyendo emocionalmente a su familia y descuidando la enseñanza teológica que es tan importante también? ¿O qué hay de su propia vida espiritual? ¿Cómo está viviendo usted el día de hoy? ¿Está incurriendo en alguno de estos dos extremos? El descuido de la verdad, hermanos, termina conduciendo tarde o temprano al pecado y a la inmoralidad. Y esto es lo que vemos en Tiatira. Al haber hecho ese énfasis, Tiatira estaba comenzando a dar lugar al libertinaje en medio de ellos. Versículo 20 una vez más: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. ¿Quién era esta Jezabel? Bueno, aquí nos está remitiendo a la Jezabel de la que leímos el día de hoy en el Antiguo Testamento, en el primer libro de los Reyes. Era esta mujer incrédula de Sidón que se había casado por fines políticos con Acab, quien era el rey de Israel, y quien fue la culpable de que se introdujeran dioses falsos extendiéndose por medio de todo el pueblo de Israel, extendiendo el sacerdocio, el culto a Baal y a Astarot. Un culto que incluía prostitución ritual en los santuarios paganos. Esta es la Jezabel de la que se está haciendo referencia en este texto. Ahora, no creo que esta mujer se llamara Jezabel necesariamente, pero creo que el Señor se refiere a esta mujer de esa manera porque ese es el tipo de pecado que estaba permitiendo que se introdujera en la iglesia de Tiatira. Como dice un comentarista, el uso del nombre Jezabel por parte de Jesús indica lo que enseñaba la falsa profetisa de Tiatira. Esta segunda Jezabel animaba a los cristianos a participar en las ceremonias y fiestas de los gremios, incluso a participar en el pecado sexual y a comer los alimentos sacrificados a los ídolos. Al igual que la Jezabel original instaba a los israelitas a adorar a Baal y a Astarte,
junto al Señor. Esta nueva Jezabel instaba a los cristianos a que su fe en Jesús no tenía por qué excluirlos de la idolatría gremial que era esencial para la vida próspera en aquella ciudad. Este era el escenario, hermanos. Mencioné los gremios en un principio porque es un detalle importante. Si tú vivieras en Tiatira en esa época, hermano, y tú quieres cumplir con tu responsabilidad de proveedor en casa, y tienes que ejercer alguno de estos muchos oficios que eran comunes en esa ciudad, la forma de poder salir adelante era unirte a uno de estos gremios. No había otra forma. Eran esos sindicatos cerrados. ¿Qué eres, curtidor? Bueno, tienes que formar parte del gremio de los curtidores. ¿Qué eres, sastre? Bueno, tienes que formar parte del gremio de los sastres. ¿Y qué implica formar parte de ese gremio? Bueno, implica que tienes que asistir a nuestras reuniones, porque son importantes. E implica que tienes que tomar parte en el sacrificio que ofrecemos a nuestro Dios tutelar. E implica que muchas veces sí, estas fiestas van a terminar en inmoralidad, y si tú te vas, entonces no eres parte del círculo y no puedes seguir trabajando en este ámbito. El formar parte de esto implicaba pecar contra el Señor, pero el no formar parte de esto implicaba el estar destinado a una vida de miseria, implicaba el no tener el recurso para llevar a casa, implicaba el no poder proveer para la esposa y para los hijos, implicaba el ganarte la enemistad de la sociedad, implicaba el padecer seriamente. Ese era el dilema de Tiatira. Y entonces se levanta esta mujer inspirada por Dios, que comienza a enseñar estas cosas. Dice otro autor, ella debió decir cosas como esta: mezclémonos con esta gente durante la semana, vayamos a sus servicios religiosos y participemos en sus fiestas. Así se darán cuenta de que nosotros también sabemos cómo divertirnos y que no somos prejuiciosos hacia con ellos. La doctrina de Jezabel afirmaba que uno podía agradar tanto a Dios como al mundo, y que los cristianos no tenían por qué ser diferentes a los demás solo por causa de su fe en Cristo. Esto era Jezabel. No importa, asiste a los gremios, participa de esas fiestas, total, va a haber inmoralidad, quizás sí, bueno, voltéate un poco, no pasa absolutamente nada, somos salvos por gracia. Y quizá de pronto algunos se hubieran levantado, oye, pero la palabra de Dios dice esto, Hechos 15, en ese concilio apostólico, los apóstoles establecieron y mandaron a los creyentes gentiles que no participaran de esta clase de cosas, que no se involucraran en esta clase de cosas. Y quizá le argumentaban a esta mujer, pero aquí dicen las Escrituras. Sí, pero Dios me dijo a mí. Yo soy una profetisa. Dios me ha revelado esto. Podemos hacerlo. ¿Puede ver usted la encrucijada en la que se encontraban muchos creyentes? Y este fue todo un tema en esa iglesia, al punto de que algunos comentarios recogen lo que una vez Tertuliano le respondió a un creyente a causa de esto. Aquel cristiano le dijo a Tertuliano, y usted recuerda a Tertuliano, la forma en la que éste entregó su propia vida por la causa de Cristo. Y este creyente le dijo, después de todo, debo vivir. Es decir, ¿qué otra cosa puedo hacer? Debo buscar alguna forma de vivir. Pero la respuesta de Tertuliano fue realmente tajante. ¿En verdad debes? Tertuliano, necesito vivir. ¿De veras debes vivir? ¿No eres llamado a dar tu vida por la causa de Cristo si es necesario? ¿No eres llamado a honrar a Dios antes que a los hombres?
Los primeros cristianos sabían que ni obedecer al Estado, ni llevarse bien, ni compartir la vida de los que nos rodean justifica la idolatría o la inmoralidad. Cuando Pablo argumentó que estaba permitido comer carne que había sido ofrecida a los ídolos en Corintios, no dijo que estuviera bien hacerlo en un templo pagano como parte de un servicio de adoración pagano. Cuando Jesús nos dijo que diéramos al César lo que es del César, limitó esa exigencia añadiendo y a Dios lo que es de Dios. No hay justificación para pecar, hermanos. Y esto es lo que Tiatira tenía que entender. Y esto es lo que estaba pasando en Tiatira. Había algunos de los siervos del Señor que estaban siendo arrastrados a estas fiestas gremiales, participando de inmoralidad y de idolatría al ofrecer sacrificios a los dioses falsos. Ahora, no todo es malo en Tiatira. No todos estaban participando de esta inmoralidad, de este pecado. Versículos 24 y 25, vemos que nuestro Señor Jesucristo dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Había algunos en Tiatira que se estaban resistiendo a caer en esa clase de prácticas idolátricas y paganas. Cristo les dice a ellos: retened lo que ya tienen. La palabra griega es fuerte, aferrarse firmemente. Cristo les está exhortando: aférrense firmemente. La vida cristiana, amados hermanos, en este sentido es una de una batalla. Ellos estaban aferrándose a la roca que es Cristo Jesús. Tal como el apóstol Pablo en Filipenses 3 nos exhorta diciendo: yo prosigo al supremo llamamiento, yo me esfuerzo, yo quiero cumplir mi carrera. La vida cristiana consiste en esto, y estos hermanos entendían esta realidad mientras ellos veían cómo es que algunos de entre ellos estaban pervirtiendo, comenzaban a ser arrastrados por la inmoralidad, por la idolatría. Estos hermanos se aferraban con más fuerzas a Cristo y decían: yo no quiero participar de esta perversión. Yo quiero mantenerme firme en Cristo. Yo quiero prevalecer en Cristo. Hermanos, el cristianismo consiste en una lucha. Es cierto, hay dificultades, hay tropiezos, pero somos llamados a luchar. A veces usted puede decir: hermano, pero es difícil. Sí lo es, amado hermano. Nunca decimos que no es difícil, pero la pregunta apropiada es si realmente estamos progresando en nuestra vida cristiana, si estamos aferrándonos a Cristo como esa roca que permanece firme. Han de levantarse tempestades, tormentas, amado hermano, pero esas tormentas, si nos llevan a aferrarnos más a Cristo, entonces están cumpliendo con su propósito. Esta es la vida cristiana, hermanos. En el contexto de la cena, a menudo muchos de nosotros podríamos preguntarnos: ¿tendré que tomarla? ¿O tendré que abstenerme de tomarla? ¿Cuántos de ustedes se hacen esa pregunta a menudo? Evalúan desde esa perspectiva: ¿podré pasar y participar de la cena el día de hoy? ¿O tendré que abstenerme el día de hoy? Pero esa no es la pregunta que tendríamos que formularnos, hermanos. Más bien tendríamos que pensar: Señor, ayúdame a perseverar. Ayúdame a vivir en santidad. Ayúdame a limpiarme de todo pecado, de toda iniquidad. No tendríamos que estar cuestionando: ¿puedo o no puedo? Más bien seguir clamando al Señor: Señor, dame gracia. Señor, ayúdame a ver mi iniquidad. Ayúdame a ser más purificado día tras día. Ayúdame a apartarme de todo pecado que tú me vas mostrando conforme camino, tomado de tu mano. La cena del Señor, amados hermanos, debería ser un estímulo para continuar esforzándonos.
Decía un predicador, la cena del Señor no es el punto final. Es ese estímulo que necesitamos para continuar perseverando, para seguir aferrándonos a la gracia de Dios en Cristo, peleando, buscando la santidad, buscando vivir para gloria y alabanza de su nombre. Y estos creyentes estaban haciéndolo, procurando aferrarse a lo que el Señor les había mostrado. Ahora, Cristo hace una advertencia. Y este es el tercer punto, el penúltimo de este mensaje. Y ante esta advertencia hay una pregunta que uno puede hacer. ¿Qué pensaría la mayoría de los creyentes de hoy en día si le dijéramos que Jesús no solo odia, aborrece el pecado, pero que incluso ordena la disciplina y amenaza con dar muerte a aquellos que no se arrepienten? ¿Qué pensaría hoy en día la gran cantidad de cristianos si les dijéramos esto? Que Cristo es uno que aborrece el pecado y que aún ordena la disciplina y amenaza con dar muerte a todo aquel que no se arrepiente. Esto para muchos sería algo escandaloso y podrían ser prontos a señalar, ese no es el Cristo de la Biblia. Pero es que eso es exactamente lo que dijo Cristo en este pasaje. Vea el versículo 22 y escuche la solemne advertencia que le hace a Tiatira. He aquí, yo la arrojo en cama, hablando de Jezabel, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Cristo advierte y amonesta solemnemente a esta iglesia local. Ahora, no podemos decir que no hay misericordia en esto. Vea que en el versículo 21 dice primero, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Cristo ya había mostrado misericordia para con Jezabel. Él ya le había dado tiempo para que ésta procediera en arrepentimiento. ¿Cómo pudo haber sido eso? Y es interesante, hermanos, cuando veía algunos comentarios para entender en qué consiste el haberle dado tiempo. Y la mayoría de lo que leí coincidía que este acto de misericordia debió haberse manifestado a través de la reprensión de los ancianos de la iglesia. El llamado de los pastores al arrepentimiento de esa mujer. Y esto, hermanos, me hace tener todavía un concepto más firme de la importancia y la necesidad de la disciplina eclesiástica, hermanos. Y a cada uno de nosotros debería de hacernos temer el hecho de saber cuando un amado hermano viene y me reprende, me exhorta por causa de mi pecado, es Cristo Jesús mismo actuando a través de la iglesia. Es Jesucristo llamándonos al arrepentimiento. No es el hermano, no es el hombre. Es Cristo Jesús quien nos amonesta, quien nos advierte, quien busca nuestro arrepentimiento, quien busca que reaccionemos. Es Él quien se adjudica, yo le he dado tiempo a esta mujer para que se arrepienta. Seguramente Él estaba usando esa exhortación de los ancianos para que ésta entendiese su pecado y se volviese y se apartase de éste. Pero dice el Señor, sin embargo, no se ha arrepentido, no quiere arrepentirse. Por lo tanto, he aquí que viene el juicio. Ahora, aunque es cierto que seguramente los ancianos habían reprendido a esa mujer, por otro lado, no habían llevado a cabo la disciplina de forma adecuada. ¿Por qué? Porque desde el principio Cristo dice en el versículo 20, toleras que esa mujer Jezabel. Y esa palabra toleras
literalmente significa dejar en paz, dejar ir, dejar suelto. Es decir, aunque seguramente en algún punto los ancianos reprendieron a esta mujer, después la dejaron en paz. Dijeron, bueno, no vamos a causar problemas, sigue haciendo lo que tú quieras. No hay inconveniente. Ya no estaban tratando con el pecado de esa mujer. No estaban confrontando y frenando las abominaciones que esta mujer estaba esparciendo en medio de la iglesia. No estaban atendiendo adecuadamente el cortar con ese cáncer que se estaba comenzando a infiltrar en toda la congregación. Una iglesia tolerante, por eso el título de este mensaje, hermanos. Y uno podría decir, pero entonces, ¿Cristo es intolerante? Cristo es sumamente paciente, hermanos. Pero hay aspectos en los que Él no puede tolerarlo. Cristo ama a su iglesia. Él vela por su iglesia. Él cuida a su iglesia. Él protege a su iglesia. Y cuando aquel que está pecando está lastimando a su amada, Cristo no puede ser tolerante con esto. Piense usted, amado hermano varón que es casado, ¿qué hay cuando se trata de su esposa? ¿Sería usted capaz de ser tolerante ante un individuo que está pretendiendo lastimarla? Bueno, de la misma manera, Cristo no puede tolerar esa clase de pecado que de antemano va a afectar terriblemente a su amada. He aquí que por eso nuestro Señor Jesucristo de pronto se revela a Tiatira como aquel que lo conoce absolutamente todo y está dispuesto a juzgar. Hay ocasiones en que el amor debe ser 100% intolerante, hermanos. Y esta era una de esas ocasiones. Por eso esta solemne amonestación. Él le dice a Jezabel, he aquí que te arrojaré en cama, caería enferma, y a todos tus seguidores los dejaré en gran tribulación. Y aún a tus hijos, y por hijos yo quiero entender o entiendo que se refiere a sus propios discípulos. Dice, haré morir, los voy a herir de muerte. Él iba a hacer una intervención drástica, dramática con esta iglesia, hermanos. Hermano, ¿hay pecado que estás albergando en tu propio corazón del que ya eres consciente y rehusas apartarte de este? ¿Hay alguna iniquidad que tú sabes que estás guardando en tu corazón y que Cristo ya te ha amonestado por medio de la palabra, por medio de otros hermanos, y que aún así sigues sin querer arrepentirte, hermano? Veamos a través de este texto que Cristo hay un punto en el que debe tratar drásticamente con ese pecado, hermanos. Sin embargo, hermanos, para llegar ya al punto final, el remedio de Cristo, o lo que nos llama a ser Cristo, no es irnos al otro extremo. Es decir, Tiatira había un antinomianismo por la corriente que esta mujer estaba introduciendo. Pero a veces la tendencia natural de nuestro corazón, todavía con remanente de pecado, es irnos al otro extremo, al extremo legalista. Estamos en el antinomianismo, estamos comenzando a ser ligeros en nuestro pecado y comenzamos a caer en el legalismo, a imponer otra clase de reglas y prescripciones de hombres por encima de la sagrada palabra del Señor. Pero aquí Cristo dice que eso no es necesario. Versículo 24, una vez más, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Y esto está haciendo una vez más alusión a Hechos 15, versículos 28 y 29, cuando los apóstoles, después de ese concilio, decidieron que a los gentiles no les impondrían toda otra clase de carga, sino lo que simplemente enseña la palabra de Dios con respecto a la vida de santidad. La vida cristiana no debemos de verla o pensarla como una vida difícil de llevar, hermanos.
Cristo dijo en Mateo 11, 28 al 30, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El Señor no nos impone nada más allá de lo que nos ha mostrado por medio de su palabra. Él nos llama a vivir la santidad. Él nos llama a vivir la vida cristiana. Él nos llama a que peleemos la buena batalla de la fe. Ese es el llamado que nos hace. Ese es el remedio contra el antinomianismo y contra el legalismo. Simple y llanamente vivir la buena pelea de la fe. Pelear esa buena batalla. Una batalla que es buena, dice J.C. Ryle, por muchas razones. Porque a diferencia de las batallas que se libran en este mundo, esta batalla no hace un mal, sino que hace el bien a nuestras almas. Es una batalla que nos conviene librar. Es una batalla que nos va a beneficiar. Es una batalla sumamente buena porque se libra bajo el mejor de los generales, bajo Cristo, la dirección de nuestro Señor, nuestro Salvador. Es una buena batalla, hermanos, porque se libra con la mejor de las ayudas. Él nos ha dado de su Espíritu Santo para que peleemos en contra del pecado, para que mortifiquemos la iniquidad que se alberga en nuestro corazón. Es una buena batalla porque se libra con el mejor de los desenlaces. Las Escrituras nos enseñan que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso es una buena batalla. Es una buena batalla porque le hace bien al alma del que la libra. Nos ayuda a permanecer en humildad. Las guerras, las batallas en este mundo sacan lo peor del corazón de los seres humanos, pero esta batalla, la buena batalla de la fe, nos lleva a crecer en humildad, nos lleva a mortificar nuestro orgullo, nos lleva a menguar, nos lleva a crecer en nuestra misericordia, nuestro amor. Es la buena batalla que desarrolla el carácter de Cristo en nosotros, manso, humilde. Es la buena batalla porque le hace bien al mundo también. Las guerras que libra el hombre en su pecado, lo único que hacen es destruir este mundo. Pero la buena batalla de la fe, hermanos, la batalla que usted y yo somos llamados a librar, es algo bueno para este mundo. Es algo que ha de impactar este mundo sumergido en las tinieblas. Es algo que ha de ayudar para que la humanidad pueda reconocer y entender que hay una verdadera esperanza, que hay gracia, que hay gozo, que hay perdón en Cristo Jesús. Es una buena batalla porque se libra con la mejor de las promesas. La buena batalla de la fe que somos llamados a enfrentar, la peleamos aferrándonos firmemente a las promesas que nos han sido dadas, hermanos. Promesas como el hecho de que el pecado no se enseñoreará de vosotros. Promesas como que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Promesas como el hecho de que el que comenzó la buena obra en nosotros la consumará hasta el fin. Promesas como cuando nos dice que si pasamos por las aguas no nos anegarán. Promesas como aquella de que ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo porvenir, no hay absolutamente nada que nos apartará de Cristo Jesús. Por eso es una buena batalla. Y es buena batalla porque esta termina siempre en aquella recompensa gloriosa para aquel que la libra. ¿Y qué es con lo que concluye este precioso mensaje? Sí, Tiatira, estás incurriendo en tolerancia al pecado. Sí, Tiatira, te estás dejando arrastrar. Pero Tiatira, he aquí que yo prometo que a todo aquel que venza, todo aquel que guarde mis obras hasta el fin, todo aquel que persevere, yo, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego, aquel que enseñorea y se ha de enseñorear sobre todas las naciones, he aquí que yo te daré autoridad juntamente conmigo. He aquí que a todo cristiano, Cristo le hace en este punto esa bendita promesa, la recompensa de hacer de él uno que estará juntamente con Cristo, juzgando al mundo, gobernando y enseñoreándose sobre el mundo. Hoy por hoy, hermanos, el mundo parece enseñorearse de nosotros. Parece, dije. Pero el día viene y el día llega en que será evidente y claro que Cristo y su iglesia se enseñorearán por completo de este mundo, hermanos. Esas son las recompensas que Él ofrece a aquel que pelea la buena batalla de la fe.
no solamente el gobierno y la autoridad que en virtud de ser el eterno Hijo de Dios le ha sido conferida por su Padre, pero aún también dice, le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 22 nos enseña que esa estrella es Cristo mismo. De manera que lo que Él está ofreciendo como recompensa es a sí mismo, hermanos. Él se ha dado para su pueblo. Él es nuestro y somos de Él. Meditábamos Oseas capítulo 2 el día de ayer en línea juntos. Nosotros, amados hermanos, somos ese hijo de aquella mujer adúltera cuyo nombre era Lo-Amí o Lo-Ruhamá. Hermanos, no éramos pueblo. Hermanos, no habíamos alcanzado misericordia. Pero Cristo Jesús ahora nos llama pueblo suyo. Y nosotros podemos llamarlo a Él nuestro Dios. Él es nuestra estrella de la mañana. Él es nuestra verdadera recompensa. Él es nuestro verdadero gozo. Él es nuestro verdadero deleite. Él se ha entregado a sí mismo. Su propia vida, su propia sangre, su carne fue dada en aquella cruz, en aquel Calvario, por causa de pecadores como nosotros. Tenemos esa estrella de la mañana aquí y ahora. Y tendremos la plenitud de esa estrella de la mañana cuando todas las cosas lleguen a su consumación. Mientras tanto, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo, hermanos. Que el Señor nos conceda en su gracia el poder refugiarnos en Él, procurar el progreso en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, peleando la buena batalla de la fe, mortificando nuestro propio pecado, nuestras propias iniquidades, haciendo morir a esa Jezabel que puede estar tratando de permear nuestros propios corazones, hermanos, recordando y reconociendo el precioso incentivo que nos ha sido dado, que es Cristo Jesús mismo. Amén. Vamos a orar para concluir.